abra también el entendimiento para entender las Escrituras como lo hiciste con los apóstoles, de tal manera que podamos tener motivos auténticos de fe. A ti, Virgen María, Madre del Resucitado, te pedimos que nos asistas como asististe a los primeros discípulos en este camino de fe en la resurrección. En su libro Jesús de Nazaret, cuando el Papa Benedicto va a tocar el tema de la resurrección, dice: la fe cristiana se mantiene o se cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. De tal manera que esta noticia de la resurrección que hemos recibido en el domingo de Pascua y que seguimos meditando estos días es fundamental, es básica, es esencial para nuestra fe. Sigue diciendo el Papa: si se prescinde de esto, del hecho de que Jesús resucitó, aún se puede tomar sin duda de la tradición cristiana ciertas ideas interesantes sobre Dios y el hombre. En este caso, Jesús es una personalidad religiosa fallida, una personalidad que a pesar de su fracaso sigue siendo grande y puede dar lugar a nuestra reflexión, pero permanece en una dimensión puramente humana. Sí, un tremendo hombre, un tremendo ideólogo, un tremendo filósofo, pero nada más. Hasta ahí, y la religión pues sería, bueno, muy buena, porque los planteamientos cristianos, pero el Papa insiste: solo si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo, que cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces el Jesús se convierte en el criterio del que podemos fiarnos, pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. Si Jesús resucitó, esta es la verdadera manifestación del hombre que cambia radicalmente la visión del mismo y de la humanidad entera y de la historia humana. Por eso tenemos que asomarnos con mucho interés a esta noticia de la resurrección, con mucha alegría y con mucha humildad. Y lo vamos a hacer simplemente desglosando el Evangelio de hoy. Digo simplemente como si fuera poco. Lo que pasa es que el Evangelio es tan sencillo, es tan genuino, que nosotros tenemos que tener realmente una veneración profunda con los textos, porque son los que engendran la fe. Dice pues que cuando los discípulos de Maús, que se lo habían encontrado y lo reconocieron al partir el pan, llegaron donde los apóstoles, les contaron lo que habían visto por el camino y cómo habían reconocido a Jesús. Mientras hablaba, se presenta Jesús. Se presenta ante ellos y les da la paz sea con ustedes. Y ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Dice el Papa Benedicto que existía la posibilidad de que fuera un fantasma o de que fuera simplemente una aparición mística, una aparición un poco suspendiendo los motivos naturales del ser humano y mostrándose como se le mostró a los místicos, a Santa Teresa, por ejemplo. Pero no es ni una aparición mística ni un fantasma, es algo más, y Jesús se encargó muy bien de demostrárselos. Mientras hablaban de esas cosas, se presenta Jesús y les dice de nuevo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Ahora se botó el Señor. Venga, aquí estoy yo. Tóquenme y convénzanse, soy yo en persona. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y después veremos cómo el Papa Benedicto se asombra de que aquel grupito, aquella oncena de hombres, hayan nucleado una experiencia de tal manera que en pleno Imperio Romano avasallaran el mundo entero. Tuvo que ser realmente algo extraordinario y fuera de serie lo que sucedió. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, ahí ya estaban, eran borrachos de alegría. Chico, apareció el hombre.
y seguían atónitos, les dice: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos, y después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que yo les había dicho, del Mesías, que tenía que cumplirse en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar al tercer día, y que esto se predicaría a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Fíjense, aquí hay unos pasos sumamente importantes, que es, digamos, el itinerario que tenemos que cumplir nosotros. El primero es la resurrección. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo, sobre todo en esta cincuentena pascual: Espíritu Santo, convénceme de la resurrección de Cristo. Convénceme. Esto es, que eso no sea simplemente: ay, sí, qué bonito, Cristo resucitó. No, que se me meta por dentro el fuego del Espíritu de tal manera que Cristo sea alguien realmente vivo para mí. Y para que eso suceda, fíjense que el Señor cumple unos pasos muy pedagógicos con los discípulos: que había de resucitar soy yo, no soy fantasma, pero que se debían cumplir las Escrituras. Esto supone que el creyente, que nosotros tenemos que conocer las Escrituras como digamos, punto de referencia y de comparación a todo el proceso vivido por Jesús. Y es lo que no se cansa Pedro de decirle a la gente: tenían que cumplirse lo que Dios dijo a través de Moisés, lo que Dios dijo a través de Abraham, Isaac y Jacob. Tenían que cumplirse las Escrituras, que el Mesías padecería. Resurrección, cumplimiento de las Escrituras, y tercero, por lo tanto, que esto se predique para arrepentimiento de los pecados. Esto es importantísimo, porque a veces uno dice: sí, Cristo resucitó, bendito sea, pero si eso no me lleva a una revisión realmente sincera, profunda y exhaustiva de mi conciencia, de mi proceder, de mi vida, no tiene sentido. Porque la resurrección, la muerte y resurrección y la predicación de las Escrituras es para que yo me convenza de pecado. Y nosotros realmente somos muy light en esto: no, Padre, no, si yo no mato a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy chévere, soy buena gente. Sí, somos buena gente, pero revísense para que vean. Y el ejemplo está aquí. Revisémonos a fondo, porque si tú ves cuál es el problema actual de la humanidad, es el pecado. Pero nosotros no le damos dimensión espiritual, damos dimensiones psicológicas, sociológicas, económicas, políticas, de izquierdas o de derechas, de norte o de sur, pero no esta descomposición moral por la que la humanidad está pasando. Hoy mismo ya leí unas noticias tremendas en el periódico sobre algunos asesinatos realmente que dan un dolor profundo, familias en las cuales se repiten asesinatos de hijos, robos, inseguridad, miedo. En el fondo, lo más profundo de esto es el pecado, y por eso resurrección, Escrituras, conversión de pecados y necesidad de volverse a Dios, y ustedes son testigos de esto, y obligación o necesidad de dar testimonio. Y voy a repetir y voy a ser reiterativo, porque si se me van con este esquemita, yo sé que el Espíritu Santo va a hacer maravillas en ustedes desde esta reflexión. Resurrección, conformación de las sagradas, cumplimiento de las sagradas Escrituras, conversión de tu pecado y testimonio. Cuando tú crees en el resucitado como alguien vivo, cuando te apoyas en la fuerza de las Escrituras, cuando te has revisado y has dado un paso de conversión en tu vida, te has convertido en testigo. Tú tienes que decirlo, tú tienes que anunciarlo, y es lo que le pasa a un hombre que antes había negado a Jesús 3 veces. De repente adquiere una valentía extraordinaria. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Pedro los puede emplazar, Pedro les puede quitar la máscara, Pedro les puede decir las verdades. Es una cosa que yo disfruto de una manera extraordinaria. Este Papa lo amo y me tiene loco, de verdad, en el buen sentido de la palabra. Pero ese hombre no tiene compromisos ni con nada ni con nadie. La verdad de Jesús la dice de frente, directo,
con amor, pero incisivamente. Pues igualmente hizo Pedro aquí. Ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Fíjense que el escándalo profundo de la injusticia está radicado en esto precisamente, en el pecado de la humanidad. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios le resucitó. ¿Saben? Leyendo estas, yo soy un cura ya viejito, ustedes lo saben, ¿no? Ya ando por el vértigo de los 70 y pico. Y con todos los años que tengo en este menester de ser ministro de Dios, pocas veces como en este fin de semana, cuando yo leí esto, ustedes dieron muerte al autor de la vida, dije, wow, wow. ¿Sabes lo que significa que es fácil? Dale muerte al autor de la vida. Y por primera vez, como nunca, yo dije, ¡ah! Cristo murió. Es insólito. Es insólito. Y Pedro tiene la verdad, ustedes mataron al autor de la vida y lo cambiaron por un asesino. Delata el pecado de la humanidad. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Los otros, wow. Muere y se alza el hombre. Anda muchachos. Qué serio es. Ustedes han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Ahora bien, hermanos, pero Dios lo resucitó entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Por eso a Cristo le interesaba tanto, por eso comió con ellos, por eso le dijo, metan las manitas aquí, metan, para que puedan decir que era Él. Que era Él. Y que no hay duda posible, que es la gran verdad, que ha vencido la muerte. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia la misericordia de Dios, incluso con los asesinos, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas. ¿Ven? Pedro, testigo de la resurrección, pero afincado en las Escrituras y denunciando el pecado. Es toda una lección de espiritualidad radical y definitiva. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Vayámonos hoy una vez más muy contentos de aquí, muy contentos. Cuando uno va a pedir los resultados de unos exámenes, de una biopsia, me salió negativo. Cuando fuiste a revisar la cuenta y todavía había algo, ¡ay, sí tenía! Cuando vas a ver la persona de tus sueños y te dice, sí, oh, sí, me dijo que sí. Imagínate tú cuando salgas de aquí y digas, Jesús resucitó y me lo confirmaron las Escrituras y me llama a convertirme y a anunciar esto. ¡Wow! Noticia de fe, noticia de amor, noticia de conversión. No resisto la tentación y me van a tener paciencia de leer una de las últimas páginas de cuando habla de la resurrección del Papa Benedicto. Él es un gran teólogo y a veces sus textos son muy densos, pero en esto se está destilando solo espiritualidad. Al final, sin embargo, permanece siempre en todos nosotros la pregunta que Judas Tadeo le hizo a Jesús en el cenáculo. Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? Sí, ¿por qué no te has opuesto con poder a tus enemigos que te han llevado a la cruz? Quisiéramos también preguntar nosotros, ¿por qué no les has demostrado con vigor irrefutable que tú eres el viviente, el Señor de la vida y de la muerte? ¿Por qué ahorita no sales y sacudes a toda la sinvergüenzura que nos rodea? ¿Por qué te has manifestado solo a un pequeño grupo de discípulos, de cuyo testimonio tenemos ahora que fiarnos? Pero esta pregunta no se limita solamente a la resurrección, sino a ese modo en que Dios se revela al mundo. ¿Por qué solo a Abraham? ¿Por qué no a los poderosos del mundo? ¿Por qué solo a Israel y no de manera inapelable a todos los pueblos de la tierra? Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por la fuerza del renombre en la historia. Padece y muere y como resucitado quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos,
de ese grupito y de nosotros, grupitos pequeños frente a la gran humanidad, pero anunciadores de Jesús. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón, y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver, nos hace ver que no es un fantasma, que no es una aparición, que es Él, nos da noticia de fe. Por eso digo, ojalá hoy lleguemos a la casa y digamos, tuve noticia de fe, crecí en la fe. Pero ¿no es acaso este es el estilo divino? No arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Y lo que aparentemente es tan pequeño no es tal vez lo verdaderamente grande. No emana tal vez de Jesús un rayo de luz que crece a lo largo de los siglos, un rayo que no podía venir de ningún simple ser humano, un rayo a través del cual entra realmente en el mundo el resplandor de la luz de Dios. ¿No es acaso eso nuestro Señor Jesucristo? El rayo de la luz divina que penetra nuestras vidas. El anuncio de los apóstoles podría haber encontrado la fe y edificado una comunidad universal si no hubiera actado en él la fuerza de la verdad. Y esta es la maravilla. Este grupito de pescadores rudos e ignorantes, hermanos, nos trajeron la gran noticia de la vida, de la resurrección. Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo sabemos. Él ha resucitado. Verdaderamente Él es el viviente. A Él nos encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás metemos nuestra mano en el costado traspasado de Jesús y confesamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos, hoy es 19 de abril y celebramos el inicio de la independencia de Venezuela. Hoy estamos viviendo un proceso histórico muy duro, muy difícil, de grandes interrogantes. Hoy, a muchos niveles ya, me decían los que iban a las misiones, cómo se han encontrado de frente con la superstición que está invadiendo corrosivamente a nuestro pueblo. Hoy, el proceso histórico se muestra imprevisible. Hoy como ayer, la injusticia y la mentira campean. Llevemos noticia de fe. Él resucitó. Él está vivo. No somos una tradición arrinconada en el miedo. No nos apoyamos en un fantasma. Nos apoyamos en el viviente y nosotros, como aquellos primeros discípulos, tal vez nos sentimos pocos, tal vez nos sentimos pequeños, tal vez podamos sentir acorralada nuestra fe, pero no es cierto. La fe en Jesucristo es el rayo que brilla y nosotros tenemos que ser testigos de esto. Y por eso, hermanos, Jesús ha resucitado. Creemos que se han cumplido en él las Escrituras, nos convertimos de nuestros pecados y por lo tanto nos hacemos testigos del amor, de la fe, de la esperanza. Sí, Venezuela es una nación libre. Sí, Venezuela es una nación grande. Sí, Venezuela tiene futuro, porque su futuro está en Cristo Jesús, el viviente, el Señor de la gloria, el resucitado. Que así sea. Un aplauso al Señor.